Hola, ¿qué tal? Bien, en este video tutorial aprenderemos cómo realizar en este caso una tarea que consiste en simplemente desde el propio navegador, cuando accedan los alumnos a dicha tarea, va a aparecer un cuadro donde van a poder responder a la tarea solicitada. No van a tener que enviar ni siquiera un archivo adjunto, nada, simplemente responder con un cuadro de texto, en un cuadro de texto sencillo, ¿de acuerdo? Sin, insisto, sin tener que tener un procesador de texto. Pues bien, en este caso es lo que denominamos tareas de texto online, ¿de acuerdo? O simplemente tareas de texto en línea, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a seleccionar dentro de las tareas, vamos a seleccionar esta opción, ¿de acuerdo? Texto online. Bien, hacemos un clic y como siempre lo que vamos a hacer es definir el título, luego el texto que queremos definir de la tarea y luego sus diferentes opciones. Simplemente comentar que estas tareas están muy orientadas, por ejemplo, cuando queremos resaltar algún punto importante de la lección, o queremos que los alumnos reflexionen sobre un tema en concreto, es decir, que su utilidad es muy diversa, ¿de acuerdo? Sobre todo tener en cuenta que, por ejemplo, pues nos pueden valer para simplemente breves definiciones de una palabra o de un concepto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillito, ¿vale? En este caso, pues con una cosa que normalmente pues conocemos todo el mundo, por ejemplo, del sistema Windows, del Windows XP o del Windows 7, que es el más moderno. Pues imaginaros, pues vamos a hacer una tarea sencillita, ¿de acuerdo? Para que investiguen y nos den una respuesta fácil. Pues fijaros, lo primero, como siempre, vamos a definir bien el tema con la nomenclatura que en este caso estamos siguiendo, que es tema 1, guión bajo, y en este caso esta es la tercera tarea. Luego un espacio, un guión, un espacio, y ahora ponemos una pequeña definición. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner así. ¿Qué diferencias hay entre Windows 7 y Windows XP? Y en este caso, esta tarea así de sencillita, ¿vale? Este es el título. Y ahora, pues esto mismo lo podríamos copiar para luego el texto, ¿vale? Simplemente voy a copiar y pegar. Esto ya lo sabemos. Entonces, el enunciado, por poner algo enunciado, y ahora lo ponemos. Podemos decirle en varias líneas, responde a la siguiente pregunta. Y ahora le ponemos ahí la pregunta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponerlo en negrita, podríamos jugar con todo esto, ¿vale? Y, insisto, el alumno en este caso va a responder, ¿de acuerdo? Desde la propia ventana del navegador. Esto lo veremos en el siguiente video tutorial, ¿vale? Desde el punto de vista del alumno. Ahora lo estamos haciendo desde el punto de vista del profesor. Bien, tendríamos que indicarle el rango de calificación, como ya sabemos de otros videotutoriales, por eso no nos vamos a parar. Desde qué fecha queremos definirlo, ¿de acuerdo? El tema del reenvío, si lo queremos o no. Luego esta opción, sí la vamos a comentar en este caso, que vale para si queremos que cuando el profesor esté respondiendo, retroalimentando esta pregunta, de acuerdo, haciéndole algunos comentarios sobre qué es lo que ha hecho bien o qué es lo que ha hecho mal, de acuerdo, pues si dejamos activada esta opción en sí, lo que va a hacer es incluir en el mensaje de respuesta, también va a incluir el mensaje inicial de la tarea, ¿de acuerdo? Bien, en este caso le vamos a decir que sí, ¿vale? Para que cuando el profesor responda, al alumno le llegue tanto la respuesta como el enunciado del ejercicio, de la tarea en concreto. Bien, pues simplemente la guardamos y ya tenemos definida esta tarea. ¿Qué es lo que vería el alumno? Así viéndolo rápidamente, vamos a hacer un clic para que simplemente veáis lo que ve el alumno,
¿de acuerdo? Vería aquí el enunciado, la pregunta, ¿de acuerdo? Las fechas de inicio y de final, y simplemente lo que tendría que hacer es hacer un clic en este botón, ¿de acuerdo? Para editar la respuesta. Haría un clic, aparecería esta ventana y aquí en esta ventana es donde tendría que responder a la pregunta que aparece aquí arriba, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Luego, cuando terminara, simplemente le daría el botón guardar cambios y el alumno habría entregado ya su tarea. Insisto, esto lo vamos a hacer más despacio en un video tutorial desde el punto de vista del alumno, ¿vale? Con esto queda muy clarito cómo podemos, en este caso, utilizar, insisto, de una manera muy sencillita, este tipo de tareas con una misión muy en concreto. Como he dicho antes, para, en este caso, quedar claro una definición, el significado de una palabra, un concepto, ¿de acuerdo?, que queramos resaltar en nuestra lección, ¿de acuerdo?, hacer alguna reflexión también por parte del alumno, etcétera, ¿de acuerdo? Simplemente con la práctica pues le iréis sacando el beneficio a este tipo de tareas, ¿vale? Venga, hasta luego.